cuando yo era una niña de 10, 11 años, a mí me apasionaba predicar. Yo predicaba con puros niños, me iba a los parques, me iba a las plazas, me iba al mercado, estaba evangelizando con esos niños, les mandaba a entregar tratados, hacíamos aire libre. Me apasionaba predicar. Me pusieron como líder de niños y recuerdo que yo hacía ayunos con los niños. Me apasionaba servirle a Dios y predicar. Fue el tiempo y mandan a pastorear a mis padres. Y como usted sabe, obviamente me fui con mi padre a donde lo mandaron a pastorear, porque para eso estamos los hijos. Y hasta ahora tengo 12 años con él y que el Señor me ayude a seguir con él, ayudando en la obra. Y me voy con mi papá. Y ya usted se imagina, la salmista era mi hermana, obviamente. Yo pues ahí predicaba cuando el pastor estaba enfermito. Pero la salmista era mi hermana y mi hermana le daban palos todos los días. En los ayunos, en los cultos, en las vigilias, en las campañas, hasta que llegó un momento en el que mi hermana lamentablemente pues se hizo de compromiso, después se apartó, nos quedamos sin salmista. Y cuando nos quedamos sin salmista, usted ya sabe o se imagina a quién hicieron cantar. Cante usted, mi hija. Yo, pues cante feo, no importa, cante ahí. Y todos los días cantando. Y cuando cantaba, recuerdo que llegaban y me decían, oye, pero tú sí cantas feo. Y primero yo decía, es verdad, canto feo, pero que me ponen. Y yo era consciente y me daba risa. Y decía, sí, es verdad, pero es que no me dejas de poner. Oye, ojalá que se reconcilie esta muchacha rápido. Y pasaba el tiempo. Y recuerdo un día en el que en la iglesia central convocan a todos los salmistas de las iglesias chicas, y yo estaba en la parte de arriba y mi papá, como ya era pues obrero, él estaba en la parte donde están los pastores. Y cuando dan esta noticia, mi papá me mira y yo lo miro y le hago así, no. Y él me dice, sí. Y yo, no. Y cuando cante usted, mi hija, yo, pues cante feo, no importa, cante ahí. Y todos los días cantando. Y cuando cantaba, recuerdo que llegaban y me decían, oye, pero tú sí cantas feo. Y primero yo decía, es verdad, canto feo, pero que me ponen. Y yo era consciente y me daba risa. Y decía, sí, es verdad, pero es que no me dejan de poner. Oye, ojalá que se reconcilie esta muchacha rápido. Y pasaba el tiempo. Y recuerdo un día en el que en la iglesia central convocan a todos los salmistas de las iglesias chicas, y yo estaba en la parte de arriba y mi papá, como ya era pues obrero, él estaba en la parte donde están los pastores. Y cuando dan esta noticia, mi papá me mira y yo lo miro y le hago así, no. Y él me dice, sí. Y yo, no. Y cuando termina el culto me dice, quédate en la reunión porque tiene que haber a alguien que represente en la iglesia. Y yo, pero yo, nadie sabe que yo canto en la iglesia de nosotros. Quédate, me dice. Y yo, bueno, me quedé ahí. Y cuando me ven todos los músicos con unas voces hermosas que tenían y tienen, me empiezan a decir, mija, que usted te equivocaste, esta reunión es de músicos, la reunión para evangelistas allá. Y yo, no, es que mi papá me dijo que venga a escuchar, es que me está haciendo cantar en mi iglesia. Sí, estoy ayudando ahí con los gallos, no importa. Tengo que estar porque me mandó. Bueno, quédate. Hermano, obligatoriamente tuve que integrar, porque como era el que cantaba en la iglesia. Pero recuerdo que empezó a pasar el tiempo. Empezaron a convocar los ensayos en general con todos. Y eran las peores vergüenzas que yo pasaba en mi vida. Quizá ahora me puedo reír, pero en ese momento yo lloraba. Quizá ahora lo puedo compartir con usted con una sonrisa, pero en ese tiempo a mí me quebrantaba ver cómo se reían. Pasó el tiempo. Y yo tenía ahí, yo iba a todos los ensayos, yo me esmeraba. De repente, pues yo ya de ver tanto que la gente se reía, empecé a doblar mis rodillas y le decía, Señor, ya esto me está dando vergüenza. Si tú quieres que te cante, pues arrégleme la voz. Señor, ya el chiste no me está gustando. Ya no me da risa. Y empecé a doblar mis rodillas y a decirle, Señor, si tú quieres que te cante, haz algo en mi voz. Y pasó el tiempo, recuerdo que un día mi hermana se reconcilia. Es que mi hermana quizá, haya gente que la conozca, quizá que no, pero mi hermana, los que la conocen saben que tiene una voz preciosa. Y cuando mi hermana apenas se reconcilia, ella me acompañó al ensayo
Y todos los músicos se alegraron obviamente al verme y empezaron a abrazarme y le dijeron, pero ven para que cantes. Y yo tenía años esperando que me dedicara tan especial. Y le dicen, ella toma el micrófono y mi hermana empezó a cantar y realmente su voz era tan hermosa. Y yo recuerdo que bajé del altar, nadie me alparé. Me fui a sentar al fondo de esta iglesia y nadie lo notó que yo estaba al fondo y empecé a llorar y a llorar. Y mientras yo lloraba le decía, Señor, ¿por qué me hace pasar por estas humillaciones? Mientras estaba al fondo, ellos acá se reían y cantaban con una voz tan melodiosa y yo estaba al fondo de esta iglesia, a recostar mi cabeza en la pared y las lágrimas salían. Y yo solamente le decía, Señor, ¿cuándo vas a escuchar la oración que yo te estoy pidiendo? Y yo solamente le decía, Señor, tengo años rogándote, ¿por qué hagas algo en mi voz? En mi voz. Por lo menos déjame entonarme. Déjame coger la nota, Señor, por lo menos. Salimos de ese ensayo y nadie notó nunca que yo había salido ahí, porque igual nadie me paraba bola en los ensayos. Y cuando yo salí con mi hermana, ni siquiera ella lo notó. Recién ahora poco que escuchó el testimonio, fue que me dijo, ¿en serio? Ni yo me di cuenta. Y cuando salí con ella, yo me sequé mis lágrimas, salimos, nos fuimos a la casa, llegué a mi cuarto, me arrodillé, empecé a llorar y a orarle a Dios. Y el tiempo siguió. Recuerdo que mi hermana lamentablemente pues se apartó, tuvo aproximadamente 8 años. Ahora nuevamente le sirve a Dios para la gloria de Él y me alegra tanto tenerla y verla servirle al Señor. Me alegra tanto verla ahora adorando el nombre de Cristo con unción y con poder. Y recordar que siempre yo le decía, quisiera algún día tener el tapito de esa voz que tú tienes. Hermano, porque tuve años pidiéndole a Dios, tuve años, aproximadamente 3. ¿Sabe lo que es 3 años ahí? Todos los días moqueando al altar y diciendo lo mismo. Y no le estoy exagerando. Todos los días. Si era ayuno, en el ayuno ya me pasaba, Señor, Alejandro, por favor, que me cambie esta voz, Señor amado, por favor, esta voz está muy gruesa, esta voz está muy roncosa, esta voz no se entona. Y todos los días. De repente, estoy terminando ya. De repente recuerdo que llega el profeta a la iglesia. Y el profeta me llama y me empieza a hablar y me dice de parte de Dios, prepárate y alista tus maletas porque Dios te va a llevar a diferentes lugares a cantar. Y vas a grabar un CD. Y yo, ¿what? ¿Un CD? ¿Pero quién va a querer comprar un CD? Y la gente que estaba ahí, echaba curiosa escuchando, decían, no, sí. Abigail va a grabar un CD. Y pasó la siguiente semana y recuerdo que llegó otro profeta invitado y también me llama y me dice exactamente lo mismo, prepárate, que Dios te va a permitir grabar un CD. Y yo dije, no, pero esto ya está mucha coincidencia. Y la gente otra vez se asombraba, un CD, ¿es en serio? Y así, semanalmente Dios me confirmaba la misma palabra. Y de repente empezaron a llegar ya los buenos comentarios. Y recuerdo que yo estaba en la iglesia cantando, pues ese día escuché que se escuchó un poquito mejor. Y por ahí se me acercaron y dijeron, ¿tú eres la que estabas cantando? Y yo, sí. Ya yo estaba preparada para que me digan lo de siempre. Me dicen, no, ya cantaste un poquito mejor. A su nombre. Y yo, en serio, gloria a Dios. Y después pasaban las días y de nuevo me decían, Nancy, está mejorando algo. Y de repente la primera invitación que nunca voy a olvidar, en la que me llamo pastor y me dice, quiero que venga a cantar a mi iglesia. Y yo, ¿estás seguro, pastor? Sí me ha escuchado. Y desde ese día Dios empezó a abrir puertas hasta el día de hoy. Es por eso que yo vine a decir que cuando Dios da una palabra, cuando tú le pides a Dios en los secretos, Dios te lo da en público.
cuando tú te quebrantas delante de Dios, iglesia, viene tan sede.